Turnes sobre el Día del Médico Legista. Adelante, Turnes. Muchas gracias, presidente. Es solamente a efecto de dar noticia de algo que se gestó en esta sociedad, en una reunión similar a esta, por la intervención del estimado consocio de honor argentino Roberto Elizalde. En un momento él dijo que se iba a retirar de la sesión porque iba a celebrar el Día del Médico Legista argentino, que coincidía con el nacimiento del doctor Nerio Rojas, famoso tratadista argentino, académico de la Academia Argentina de Buenos Aires. A propósito de esa mención que hizo Elizalde, el doctor Guido Berro, que estaba acá en la sesión, se preocupó de que hubiera un día del médico legista uruguayo y se escogió la fecha del nacimiento de Elías Regules, que fue un gran profesor de medicina legal, fue decano de la Facultad de Medicina y fue rector de la universidad, para conmemorar ese día. De modo que prontamente se encaminó un proyecto de ley que el Ministerio de Educación y Cultura elevó al Poder Legislativo y con fecha 23 de mayo reciente se aprobó la ley 20.270 que establece el día 21 de marzo de cada año para celebración del Día Nacional del Médico Legista, con una exposición de motivos que la van a tener en el acta de esta sesión. Así que celebro que se haya podido aprovechar tan dignamente una experiencia en esta sociedad, y bueno, es una muestra de lo que puede dar la sociedad cuando se propone difundir a la sociedad. A la sociedad. No sé si hay algún comentario, Guido. En primer lugar, agradecerles a todos ustedes y además haber sido un poco el motivo de la iniciativa, esa reunión que refería Antonio. Eso me incentivó a moverme y a plantear y pensar en quién podía ser. Bueno, como los argentinos eligieron al maestro Rojas, digo, de Uruguay lo merece el que tuvo casi 40 años de profesor de medicina legal, don Elías Regules. Por supuesto que Elías Regules es polifacético y tiene una cantidad de actividades más, pero descolló en la medicina legal con algunos informes interesantes. Estuvo, por ejemplo, en el informe del único magnicidio que tuvimos, cuando el balazo a Aide Arteborda, hay un informe ahí de Regules interesante, en el cual decía que al no haberse hecho autopsia, él reivindicaba la necesidad de las autopsias. Al no haberse hecho autopsia no podía saber si la bala entró o no entró. Pero el asunto es que murió del balazo. Ahora, ¿murió del susto o murió del balazo? Bueno, quedará ahí. Hemos hecho algún planteo de exhumar al presidente de Arteborda, pero no hemos tenido éxito, ¿verdad, Antonio? Que también. Bueno, no me voy a ir por las ramas, simplemente agradecerles y agradecerles en ese sentido que fueron la chispa que motivó la iniciativa de tener un Día Nacional de Médico Legista. Y los parlamentarios, una cosa bonita, que los votaron todas las bancadas, todos estuvieron de acuerdo, todos con mucho respeto a Elías Regules, así que también quiero transmitirles eso. Muchas gracias. Bueno, pasemos entonces a libros y documentos. Damos la palabra al doctor Martín Nogués. El doctor Martín Nogués tiene una larga trayectoria en imagenología neurológica, es jefe del Instituto Fleni y ha publicado recientemente un libro sobre, de cierto modo, su antecesor, Raúl Carrea, que se titula Raúl Carrea, un espíritu inquieto, un hacedor incansable. Hemos tenido conocimiento de esto a través de nuestro colega en la academia, el doctor Pedro Picardo,
que va a ser también el comentarista de esta ponencia. Y por eso, bueno, llegamos a él y pudimos invitarlo y él tuvo la gentileza, repito, de venir y en forma personal. Así que tiene la palabra el doctor Nogués. Bueno. Sí, sí, donde quiero. Bueno, que te presento un poco más. Hablo que acerca, ahora me escucho. Bien, claro, entiendo. Ustedes habrán notado que cuando uno sube un avión y hay turbulencia, la indicación es que uno se ponga el cinturón de seguridad primero y después ayude a los otros. Esto demuestra la naturaleza básicamente egoísta de los seres humanos. Entonces, en cambio de hablar del doctor Nogués, voy a decir algo personal. Hoy, esta mañana, me encuentro con Martín después de 40 años. Es un amigo, pero ¿cómo puede ser un amigo después de 40 años de no verlo? La amistad es una cosa muy rara. Ocurre que yo me fui al Río de la Plata en el año 85 y volví hace muy poco. Durante todos esos años fui perdiendo prácticamente todos los contactos. Sin embargo, alguna gente algunas veces me llamaba y me preguntaba, tengo un problema, ¿con qué médico puedo hablar? Invariablemente, durante todos los años, yo decía, llámenlo a Martín. Con lo cual empecé a quedarme un poco preocupado porque le mandaba pacientes neurológicos, él es neurólogo, pero después, ya que agarré un poco de viento, le mandaba pacientes de toda índole, ginecológicos, neurológicos, urológicos, y todos me llamaban y me decían, qué bien. Así que le tengo que agradecer a la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina esta posibilidad de encontrarme con este gran amigo después de tantos años. El tiempo no pasó. Esta mañana tuvimos una reunión con él, con su familia. Ahora viene la parte 2, que para mí no es tan importante porque hay mucha gente que llega a estas condiciones. Martín es argentino, es neurólogo, hizo una especialización de años en el Reino Unido y en Suecia. Es un neurofisiólogo. En fin, trabaja en el CEMIC y trabaja en FLENI, que es la Fundación para la Lucha de Enfermedades Neurológicas de la Infancia, que es donde yo estuve cuando lo conocí en el principio de mi carrera. Cuando un día, hace muy poco, me llega el libro que él me regala gentilmente, me llevó para atrás y para adelante en mi propia vida, realmente me conmovió. Entonces pensé que era una oportunidad para que todos ustedes conocieran esto y hubo una repercusión muy interesante. Acá el doctor Pou y todos los demás inmediatamente engancharon y dijeron, bueno, fenómeno. Hay una sorpresa detrás de todo esto que además de ser la persona que ya dije que es, le gusta mucho el tango, es un bandoneonista, tiene un quinteto de tango, le gusta Piazzolla y el doctor Wilson se entusiasmó enormemente. En un momento me dijo que iba a traer 2 bandoneones, en fin, derivó a diferentes cosas. Martín. ¿Ya está? Sí. ¿Y ¿Y esto? esto? ¿Lo puedes meter en el bolsillo? Dale. Sí. Ahí, vamos. Bueno, ¿se oye bien? Bueno, ante todo, muchas gracias, doctor Pou. Muchas gracias a todos los miembros de la Sociedad de Historia de la Medicina por la invitación. Gracias, Pedro, porque vos fuiste el que empezó con todo esto. Así que, bueno, para mí es una oportunidad también, porque este libro se terminó a fines del año pasado y difundirlo un poco es buenísimo para mí. Así que muchas gracias. Básicamente este es el libro sobre este neurocirujano
que fundó la institución donde yo he trabajado durante 40 años y donde trabajó Pedro también. Y yo me sentí un poquitito con la responsabilidad. ¿Cómo paso? ¿Me pasas vos? Con la responsabilidad un poquito, a lo largo de todos esos años. Yo lo vi a este hombre, nunca lo traté, pero muere al poco tiempo que yo entro ahí y siempre me llamó la atención, ¿no? Todo lo que había hecho. Y entonces hace unos años, cuando él hubiera cumplido 100 años, organizamos ahí en el instituto que él creó, una reunión donde fueron los hijos y fueron algunos discípulos, y yo tuve la precaución de grabar un poco lo que decía la gente, y con eso empecé el libro. Y después fue entrevistando a discípulos de él, enfermeras, secretarias, alumnos, amigos, y con eso básicamente es un libro de testimonios, ¿no es cierto? Y como dice acá Jaime Echeverri es un histólogo y educador argentino, y como dice él, puso en el prólogo que vale la pena merecer estos modelos virtuosos e imitar, y la importancia que tiene para las generaciones jóvenes, ¿no es cierto? Y creo que sociedades como estas son importantes para la difusión de la gente que nos precedió. Y porque yo trabajo en un instituto que ahora tiene 1.500 empleados, y yo creo que 1.000 no deben saber nada de este hombre, a pesar de que sin este hombre no hubiera existido este instituto, ¿no es cierto? Entonces creo que estas sociedades a veces sirven para eso también. Y cuando Pedro vino con esta idea, yo me entusiasmé mucho también, porque me di cuenta que Carrea tenía cosas con el Uruguay también, ¿no es cierto? Este hombre, la primera, pasa la próxima, ¿querés que lo pase? Lo paso yo, ¿no? Perfecto, bueno, gracias. La primera, le encantaba el Uruguay, a Carrea, tal es así que años, ya cuando era grande, se hizo una casa en Punta del Este, en Pinares, y acá está en la terraza de esa casa, con un amigo de él, que era un clínico que se llama Firmat. Pero después fui viendo, en cuanto me invitó Pedro, empecé a leer un poco de la historia de la neurocirugía uruguaya y de la neurología uruguaya, y vi que había muchas conexiones que yo no conocía. De hecho, para escribir el libro tendría que haber venido a Uruguay antes a entrevistar a alguno de ustedes, porque seguro me hubieran dado información valiosa. Así que, bueno, voy a recorrer un poquito la vida de este hombre, empezando por sus padres. Estos son sus padres, hijos de italianos. O sea, los 4 abuelos de Carrea eran italianos, inmigrantes italianos, habían venido de Italia, y seguramente eso tuvo algo que ver también con esa pasión que tuvo y esa dedicación que tuvo y la dedicación al esfuerzo. Su madre fue una persona muy importante en él en todo lo que sea estudio y sobre todo arte y cultura, porque es una mujer que lo introdujo, lo hizo estudiar violín, piano de chico, lo hizo estudiar francés, inglés, y uno de los hijos me trajo un libro, un cuaderno que la mamá escribió, donde va contando desde el día del nacimiento él todo lo que iba haciendo. Entonces, nació tal día, tal hora, lo atendió tal partero, después lo bautizan en tal iglesia, tal día, y así va, entra en la primaria, entra en la secundaria, al Colegio Nacional de Buenos Aires, que era un colegio difícil para entrar y estudiar, hasta que llega a segundo año de la facultad. Ahí termina el cuaderno. Pero para mí fue muy útil esto, porque lógicamente estaba contando muchas cosas de la infancia de él. Y me di cuenta ahí el estímulo que tuvo de chico, ¿no?, con toda esa educación. Y termina con su examen de fisiología, que se lo toma Bernardo Usay, y le pone 10, y ahí termina el cuaderno. Después está la influencia de su padre, y su padre también una persona que fue un estímulo muy importante para él, con una historia muy particular, porque el padre queda huérfano de sus padres italianos, viene un tío de Italia, y este tío lo quiere ayudar, este chico que queda solo, y lo pone en un orfanato. Y el tío se tiene que ir a Italia, entonces se queda solo este chico, y en el orfanato hace sus primeros estudios, trabaja de lustrabotas en una estación de tren, y pasa una vez un señor
a lustrarse los zapatos y dice, yo te voy a ayudar a estudiar. Tal es así que este hombre se pone a estudiar, primero se recibe de profesor de educación física y más adelante empieza a estudiar odontología. Estudia odontología y se transforma en un profesor de la Facultad de Odontología, desarrolla una serie de mediciones que son importantes en odontología y que se estudian todavía, son las mediciones de Carrea, y gana un premio, en Estados Unidos se llama Premio Fisher, que era un premio famoso de la odontología. Así que, y un premio que ningún otro argentino ganó nunca, ¿no? Así que un hombre muy especial y que hace fortuna con la profesión. Así que Carrea nace con una madre que lo estimula en el arte y un padre que le crea condiciones económicas muy buenas. Y acá, consejos de vida que le da cuando hace su tesis, ¿no? Donde le pide que seas un hombre muy valiente, resignado y audaz. Esa es la tesis doctoral de él, cuando era de odontólogo, donde a su hijo de 3 años le escribe en las primeras páginas esta dedicatoria, y entonces donde le pide que sea un hombre de honor, de ejemplo, de trabajo, digno de tu padre, de tu patria y del mundo. Así que bueno, evidentemente todo esto, él se educa con esta situación y con todas las comodidades también, ¿no es cierto? Veraneos en Mar del Plata, estudio de música. Esto es ahí abajo tenemos, cuando estudiaba cocina, siempre le gustó la cocina y cocinar. Y ahí viene otro tema con Uruguay. Las ostras tenían que ser de Punta del Este, cuando él cocinaba ya de grande, ¿no es cierto? Y se hacía traer desde cuando tenía que presentarse un premio, una competencia de cocina, que era uno de sus hobbies. Pero bueno, él podría haber vivido, como decimos nosotros, como un bacán, pero eligió el sacrificio, ¿no es cierto? Y el esfuerzo. Y acá lo vemos a la izquierda, estudiando en el Colegio Nacional de Buenos Aires, dando una clase de francés, y la foto de la derecha un poco para representar la necesidad de café y de cigarrillo que tuvo durante toda su vida para poder mantener un ritmo vertiginoso de trabajo y de estudio, ¿no es cierto?, a lo largo de su vida. Pero siempre manteniendo un poco la cosa de la cultura y el arte. Y acá puse esta diapositiva un poco para mostrar este sillón, que será conocido para ustedes, se llama sillón BKF, por los 3 arquitectos que lo diseñaron, que son 3 arquitectos argentinos, que eran muy amigos de él. Y Carrea, cuando estaba estudiando medicina y demás, tenía mucha pasión por la arquitectura. Y entonces, el padre, que tenía fortuna, dijo, bueno, mira, hagan un edificio. Entonces se juntaron esos 3 arquitectos. Y Carrea, que era un aspirante a arquitectura, no estudiaba, hicieron este edificio en Belgrano, que se llama Edificio del Árbol, porque tiene un árbol insertado en el medio de la construcción. Yo no sé nada de arquitectura, así que no puedo decir mucho, pero es un edificio muy conocido por los arquitectos. Y estos arquitectos, amigos de él, son muy conocidos en el ambiente de arquitectura, ¿no? Que se llaman Ferrari Ardoy, es uno, otro, vos me ayudás, Kurchan y Bonet. Por eso se llama Bonet, por eso se llama BKFLA. Acá está cuando se casa él, y acá cuando nace la primera hija, que es esta, la gente que estuvo presente, estuvo Pío del Río Ortega, en el bautismo, que estaba viviendo en Argentina en ese momento. Yo leí que algunos de ustedes también han estudiado o han estado en contacto con Pío del Río Ortega, que era un discípulo de Ramón y Cajal. Así que bueno, fue una vida, entonces con esa base que él tenía, del esfuerzo y el trabajo y la ciencia, y la cultura, llevó a cabo una vida muy especial. Empieza entonces en el Hospital de Clínicas, que es como el que tienen ustedes, un hospital universitario, y acá lo vemos, acá arriba, este es Matera, que después fue un político muy conocido, Ramón Carrillo, que era, o sea, era gente muy especial que estaba en ese hospital y pudo entrar ahí porque en el Colegio Nacional de Buenos Aires fue medalla de oro, tenía muy buen promedio, y en la Facultad de Medicina se recibió también con un promedio altísimo, ¿no? Siendo ayudante de histología, una materia que siempre le apasionó también.
terminando la carrera, como él era ayudante de histología, se entera que Pío del Río Ortega estaba en la Argentina. Pío del Río Ortega se tuvo que venir de España en la época de la Guerra Civil y vivió unos años en Argentina y murió en Argentina, creo. La cuestión es que Pío del Río Ortega arma un laboratorio y junta discípulos dilectos para trabajar en investigación histológica con él, y ahí Carrea publica ese trabajo y algún trabajo más, o sea, fue una influencia importante. Estos eran los primeros años de él como médico, y ahí también hace algunos trabajos que son realmente sorprendentes. Este trabajo lo hace con Lanari. No sé si les suena a ustedes Lanari. Lanari era un clínico muy conocido en Argentina que creó un instituto, promovió la creación de las residencias médicas. Y con este hombre hacen un trabajo probando la toxina tetánica en perros. Estudiaron 50 perros. Imagínense ahora estudiar 50 perros. Irían presos ahora por estudiar 50 perros. Bueno, para ver el efecto de la toxina tetánica como epileptogénica. Y descubren y crean como un modelo de experimentación utilizando la toxina tetánica para la epilepsia. Y ese modelo, ese artículo que está publicado en Science, o sea, ellos como muy jóvenes publican en Science este trabajo desde la Argentina. Ese trabajo fue citado durante muchísimo tiempo y a veces se lo sigue citando todavía como un modelo experimental válido para la epilepsia. Con Lanari había creado en 1939 la revista Medicina, que era una revista para investigadores básicos y clínicos, y una revista que estuvo en el Index Médicos. Y lo tuvo a Carrea en el comité editor durante 30 años. Yo no quiero ser peyorativo con los neurocirujanos, pero para una revista de investigación básica y clínica, fundamentalmente clínica, tener durante 30 años un neurocirujano habla también de cómo a Carrea le interesaba la investigación, ¿no? Y la dedicación que tenía a la investigación. Espero no ofender a nadie. De hecho, yo no soy neurocirujano y admiro a los neurocirujanos, y yo no debería haber escrito este libro, pero como nadie lo escribió, lo escribí yo, pero que no soy neurocirujano. En esa primera etapa de su vida médica, él trabajaba en varios hospitales. Esta foto está sacada en el quirófano del Hospital Roffo. Fíjense qué lindo el quirófano, ¿no? Esa época. Y en ese quirófano, donde él era neurocirujano de los pacientes oncológicos, aparentemente opera a un paciente de Mendoza que tenía una obstrucción de la carótida interna y le hace un bypass de carótida externa a carótida interna en el año 1951. Este hombre evoluciona bien y hace una buena recuperación. ¿Por qué hace esta operación él? Porque justo ese año se publica un trabajo, un doctor Fischer, que es el padre de la neurología vascular, publica un trabajo donde dice que la mayoría de los infartos en el territorio de la arteria cerebral media no son porque se ocluye la arteria cerebral media, sino que son por oclusión de la carótida. ¿Y por qué llega a ese descubrimiento? Porque en las autopsias antes no se revisaba el cuello, se revisaba el cerebro en una persona con un accidente vascular y no el cuello. Se ve que Carrea lee ese trabajo y ese mismo año le cae este paciente de Mendoza y dice, vamos a probar de hacerle un puente. Y le hace un puente. Ese trabajo lo publica, fíjense en qué revista, Acta Neurología Escandinava, y lo publica 4 años después, 1955. A pesar de eso, cuando se publica acá en la revista Stroke, que es la revista más prestigiosa de accidente vascular, dice, la primera reconstrucción exitosa de la arteria carótida fue realizada por Carrea, Mollins, que era el cirujano, y Murphy, que era un neurólogo, en Buenos Aires en 1951. ¿No? Luego de que leyeron el artículo de Fischer, y recién lo reporta en 1955. ¿No?
Entonces cuenta un poco de la operación y después termina diciendo, la primera endarterectomía, ya no bypass, se realiza a los 2 años Michael DeBakey. O sea, muy audazmente hizo esta operación, ¿no? Y acá hay otro punto de unión con el Uruguay, Acta Neurológica Latinoamericana, sobre la cual vamos a volver después un poquito. En esos años iniciales de medicina también se va a Estados Unidos en 2 oportunidades y trabaja en monos en la parte anatomía y fisiología. Y acá se lo ve caminando con el profesor de fisiología, que es Grunfest, y acá, esto me lo imagino yo, viene pensando, pergeneando cómo poder tener en Buenos Aires lo que tenían en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, con todo ese estímulo, él después va a desarrollar el instituto que desarrolló. Pero antes, llega a Buenos Aires y le ofrecen la Secretaría de Salud Mental, está como secretario durante un periodo de 1 año y medio aproximadamente, y con ese espíritu revoluciona un poco la salud mental también, que era muy de manicomios, digamos, ¿no? O sea, los pacientes se los internaba, y entonces con estos otros psiquiatras hace como una revolución y trata de sacar a los pacientes un poco y crear una medicina más ambulatoria para el paciente, crear hospitales de día y demás para que el paciente no quede confinado a un hospital de ese tipo. Pero esta es una transición donde muestra también el espíritu del renovador e innovador, porque esto trajo mucho problema también, porque los psiquiatras antiguos no querían saber nada. Y acá también está metido el tema de las cátedras y demás, porque en la medida que los pacientes salían de los nosocomios, perdían poder los profesores que trabajaban ahí también, ¿no? Entonces tuvo un poquitito de enfrentamiento, pero él era una persona, a pesar de que era petizo, y le decían el petizo, era luchador, iba para adelante, y él que tenía un objetivo, iba para adelante, y no le importaba mucho lo que dijera la gente, lo que le trajo problemas más adelante también. Yo, si alguno quiere comentar algo, adelante. Están cansados ya, ¿no? Un poco aburridos, ¿no? Bueno, la cuestión es que trabaja, como yo les decía, en varios hospitales, pero empieza a poner toda su energía en el Hospital de Niños. El Hospital de Niños de Buenos Aires le dan una sala en este piso, que era una sala donde se internaban la gente para vivir, ¿no? Un pensionado, como había antes. Era un pensionado donde iba la gente que no tenía medios o las amantes de los médicos, según contaba. La cuestión es que en ese pensionado se lo han destruido a él, y él de a poco empieza a armar un servicio único, con buena enfermería, buenas camas, y empieza a juntar a padres de chicos enfermos para que colaboren. Y entonces con eso va armando poco a poco un servicio propio que termina teniendo quirófano propio, autoclave propio, imágenes propias, y al resto de los médicos del hospital un poco les molestaba eso, porque estaba todo centralizado, y él quería tener su servicio, ¿no? Entonces empieza a armar un instituto dentro del hospital. Había chiquitos, este chico tiene una encefalocele, y vivió durante años en el servicio, y le celebraron el cumpleaños. Sus primeros residentes, porque crea la residencia de neurocirugía infantil, que no existía, una de las primeras residencias. Este se transformó en neurólogo, este se transformó en neurofisiólogo, algunos se transformó en neuroradiólogo, o sea, creó una escuela ahí mismo, tratando de mantener alta calidad. Y acá esto lo puse simplemente para demostrar cómo le interesaban algunas cosas. Por ejemplo, este es un paciente operado que hace una hipernatremia muy importante, el sodio le sube mucho,
y como él comenta, siendo jefe de servicio, cómo hay que cuidar el tema de las complicaciones en los pacientes operados. En esa sala de neurocirugía, los tres temas principales fueron el tratamiento de la hidrocefalia, el tratamiento de los mielomeningoceles y de los tumores, pero se trataba de todo tipo de patología. Y hoy estuvimos hablando con Pedro de esto. Imagínense, en esa época, el manejo de la hidrocefalia era todo un problema. Este es un paciente que le pone una válvula y la válvula funciona demasiado y hace un colapso de los ventrículos, y toda la lucha por conseguir válvulas tampoco, porque las válvulas se construyen, Holter las construye en Estados Unidos porque tenía aparentemente un hijo epiléptico, ¿no? Un hijo con hidrocefalia, perdón. Y entonces era todo un tema traerlos. Entonces a veces le pedía a algunos pacientes que viajaban a Estados Unidos que las traiga de contrabando, era todo un tema, y el costo de esto para un hospital público, estamos hablando de hospital público. Y con todo este tema de la economía, lógicamente, él donaba su sueldo del hospital para el servicio y trabajaba en privado. Y trabajaba en un sanatorio de Buenos Aires que se llama La Pequeña Compañía, ahora se llama Mater Dei. Pero fíjense la época, ¿no? Las monjas de ese sanatorio le dijeron: doctor, usted tiene dos habitaciones para usted. Entonces, si usted quiere tener un chico del hospital de niños, que es muy difícil y complicado y no quiere que se infecte, ¿lo puedo operar acá? Y nosotros no le cobramos nada al chico. El chico viene gratis y él tampoco cobraba. Entonces, algunos de los pacientes que operaba ahí, los operaba gratis del hospital. El desarrollo de válvulas también fue otro tema, y desarrolló una válvula que después no prosperó demasiado. Y este es el quirófano propio, donde había también preparado como un gran ventanal, con un, ¿cómo se dice?, con un lugar donde podían ver los estudiantes y los otros neurocirujanos la cirugía desde arriba. Y bueno, tenía todo armado muy bien, ¿no es cierto? Pero, como yo les mostré antes, caminando con este Grunfeld, él quería tener un laboratorio de investigación básica también. Y no había lugar. Y la sala, el piso donde estaba, era el doble de alto que esto. Entonces él lo que hizo fue, hizo un entrepiso y ahí puso el laboratorio, y con la ayuda de la Fundación Rockefeller y de otra gente que lo ayudaba, montó un laboratorio de investigación básica donde trabajaban con gatos fundamentalmente y con otros animales, y trabajaban básicamente en investigación neurofisiológica básica. Este laboratorio fue reclutando investigadores, algunos de ellos terminaron siendo un poquito revolucionarios en una época difícil del país, y esto también contribuyó a que en un momento le dijeran a Carrea que se jubile antes de tiempo, porque tenía investigadores ahí de Montoneros y del ERP, y él, como estaba en sus temas médicos, a pesar de que era un poquito socialista y además un poquito le atraían ciertas cosas, no estaba metido en política para nada. Pero entre que tenía esa personalidad él, que con el grupo conservador de médicos del hospital de niños no iba demasiado, más esto que pasaba con los investigadores, eso determinó que él en un momento se tuviera que ir del hospital. O sea, una jubilación anticipada. El equipamiento era increíble. Yo pude conocer ese laboratorio y era increíble. Era muy chiquito, porque era muy bajo y demás. Pero había que juntar plata. Y para juntar plata hacían galas o cenas o eventos o remates, pero juntar plata sí es difícil, y para mantener todo un servicio era complicado. Entonces, la suerte le vino cuando aparece la tomografía computada. En el año 72, más o menos 72, Hounsfield publica el primer caso de tomografía computada en el que le diagnostica un tumor a una mujer. Carrea se entera en un congreso, se sube a un avión y se va a Inglaterra, lo ve a Hounsfield, se hace amigo de Hounsfield, y Hounsfield le dice: bueno, el primer tomógrafo
que vaya a Latinoamérica va a ser para Fleming. Él seguía en el Niños todavía, seguía en el Niños, y la idea de él era ponerlo en el hospital de niños. Pero en el tiempo que tomó la compra del equipo y que venga el equipo, él fue desplazado del hospital de niños. La tomografía computada iba a suponer la posibilidad de ingresos, pero no lo compró por eso, lo compró porque antes para estudiar a un chico había que hacer neumoencefalografía o neumoventriculografía o arteriografía, era todo tremendamente invasivo. Entonces estaba maravillado con la tomografía computada. Acá está Hounsfield con el neurólogo con el que trabajó, y este es un esquema de la servilleta donde Hounsfield, que era una persona muy creativa, diseñó el prototipo del tomógrafo. Hounsfield en la Segunda Guerra Mundial había trabajado como ingeniero electrónico, no era un ingeniero académico, era un electricista de alto vuelo en última instancia, pero con una creatividad tremenda, sin gran preparación académica, muy creativo. Y entonces había trabajado en radares en la época de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, se le ocurre esto, y pero también él tenía problemas económicos para poder investigar en esto. Tuvo la suerte de estar trabajando como ingeniero electrónico en EMI, que era la industria discográfica donde los Beatles publicaban. Y EMI estaba de maravillas en la época de los Beatles, con muchísima plata, así que este hombre pudo trabajar, investigar muy tranquilo, y logra en el año 72 más o menos diagnosticar un tumor en una mujer, pero había que pagarlo al tomógrafo, $1 millón. Y lógicamente no había plata para pagar. Y acá entra la familia Di Tella. No sé si ustedes han oído hablar de Siam Di Tella. Siam Di Tella, en la Argentina era todo Siam Di Tella, cuando yo era chico. Bueno, este es Guido Di Tella, hijo del fundador de Siam, con la mujer, que ambos fueron muy amigos de Carrea. Entonces, Carrea era un caprichoso. Dice, me quiero comprar el tomógrafo. Era como un chico que se quería comprar el tomógrafo. Y entonces ellos le dijeron, bueno, te vamos a ayudar. Y ponen un campo de ellos en prenda como para... Pero mirá que hay que juntar la plata, le decían, ¿no? Porque si no me quedo sin el campo. Bueno, pero una generosidad increíble. La cuestión es que con eso Carrea se sube a un avión y se va a Londres durante 3 meses. Todos los cirujanos que trabajaban con él, desesperados, porque se quedaron sin trabajo, no, me voy a dedicar a la tomografía computada, esto y lo otro. Bueno, se lo lleva a Prodan, que era el ingeniero que trabajaba en el Niños. Entonces se va a aprender la cosa técnica, y Carrea se va a otro hospital a hacer diagnósticos y a aprender cómo... esta es la primera tomografía, fíjense, de mala calidad, pero donde se podía diagnosticar el tumor. Entonces, lo desplazan del hospital de niños. Entonces, bueno, ¿qué hacer ahí? Entonces alquila esta casa, y en esta casa los ingleses traen el tomógrafo y lo ponen en el año 1976, que fue el primer tomógrafo de Latinoamérica. Y ahí yo tuve suerte, porque yo a una cuadra de ahí quedaba el hospital donde yo estaba haciendo mi residencia. Entonces cuando termino mi residencia de clínica, me inclino por la neurología, y con una beca empiezo a ir ahí. Y ahí vivo lo veo a él trabajando, y soy el otro, no hablo con él, pero veo un poquito la historia, y ahí empecé un poco, ¿no? Después me dediqué más a la neurofisiología. Me equivoqué, tendría que haber sido con imágenes y ahora estaría mucho mejor, pero bueno, no importa. La cuestión es que acá lo vemos a Carrea en el tomógrafo, en ese tomógrafo EMI, y cómo eran las tomografías en esa época. Año 1978, el tomógrafo viene en el 76 y él muere a los 2 años en el 78 con 61 años de vida. A partir de ahí, la institución, gracias a las imágenes y demás, tiene más entrada de fondos, y con eso va creciendo y transformándose en lo que soy. Y Carrea lleva a la tomografía computada el mismo espíritu de investigación que tenía para otras cosas. Entonces, por ejemplo, recibió un paciente
informaba, los informes eran excesivamente largos, porque él detallaba todo, dónde estaba, y sabía tanta anatomía que él detallaba exactamente dónde estaba ubicado el tumor. Y tenía tanto entusiasmo que le mandaba al médico que refería al paciente, le mandaba un sobre con el retorno pago, diciéndole, doctor, bueno, si le hacen biopsia a este enfermo, cuando lo operen, mándeme la anatomía patológica, porque él quería saber, ¿no? Cosa que a algunos médicos no les gustaba mucho, lógicamente, ¿no? En esa época, yo con esa beca empiezo a estudiar chicos del Hospital de Niños, y con Ley Guarda publicamos, ese fue mi primer trabajo de toda la vida, abscesos cerebrales, en esa época, hicimos un trabajo de meningitis tuberculosa también, y fíjense, Acta Neurológica Latinoamericana. En el año 1979 ya Carrea había muerto. Y ahí viene otro tema con el Uruguay, porque esta revista fue creada por Arana Iñiguez, ¿no? Y se ve que Carrea tuvo mucho que ver también, fue secretario de redacción, editor asociado, se ve que eran amigos, y eso tal vez ustedes van a poder opinar más que yo, porque yo de eso mucho no sé. Pero la idea era publicar trabajos latinoamericanos, se publicaba en inglés y en español, y lo interesante es que estaban en el Index Medicus, entonces uno podía tener una revista muy interesante, ¿no es cierto? Fue. Y acá están las personas que formaron parte, que muchos de esos ustedes conocerán y demás. Thompson de Buenos Aires, de Robertis estaba también, y de Uruguay, bueno, no sé. No. Ah, sí, acá. Castells. Así que bueno, un esfuerzo mantener esa revista también, ¿no? Y en un momento dado, esos Ditela, que tenían una fundación, que... Ajá. Una linda revista, Fuster también, sí. A mí me gustaba una revista que... Y en un momento dado se ve que la revista pasó por momentos difíciles, y estos Ditela, que tenían una fundación, aportaron también para poder mantenerla, ¿no? Pero bueno, y la relación con este hombre, del cual yo no sabía demasiado, pero estuve, como venía para acá, me puse a leer, y la verdad me sorprendió la formación de él y la formación de la doctora Rebollo. Entonces fui a mi biblioteca y encontré el libro de Rebollo de neuroanatomía, que yo tenía desde primer año, pero yo le decía libro de Rebollo, pero abro y era Arana Iñiguez Rebollo. Eso, sumado a la formación que tuvo este hombre también, y digo, eran armas gemelas. Era mayor, Arana Iñiguez era mayor que Carrea, 8 años mayor, pero tenía una formación tremenda también. Bueno, saqué fotos de tu artículo, ahora te voy a mostrar. Y esto no sé si no lo saqué de ahí, no, creo que no. Ah, sí, acá está, Eduardo Wilson. Impresionante también la formación de este hombre, ¿no? Y la dedicación. Entonces dije, son almas gemelas, ¿no? Eran, también con Pío del Río Ortega, formado en Alemania, no sé, una cosa impresionante también. Así que creo que hicieron una ayunta ahí importante, ¿no? Y la otra relación con el Uruguay es que Carrea muere en el 78, o sea, a los 2 años de tener el tomógrafo. Y entonces dice, bueno, vamos a hacer, se junta con Azambuja, el neuroradiólogo uruguayo, entonces le dice, bueno, vamos a organizar una reunión de tomografía computada, bueno, hagámosla en Punta del Este, en el Hotel San Rafael. Entonces lo llama Hounsfield y le dice, bueno, mira, te invitamos, se va a llamar Club Hounsfield Latinoamericano de Tomografía Computada,
pero no te vengas con corbata y saco, como se visten los ingleses. Vos te venís con una guayabera y la vas a pasar fenómeno acá. Todo eso se organiza y el pobre Carrea muere en noviembre del 78. Y esto se hace en marzo siguiente. Y acá de nuevo recurro a fotos del doctor, donde encontré esta foto, para mi sorpresa, en el artículo del doctor Wilson, esta zambuja. Estos los conocen ustedes, ¿no? Ese es el doctor Wilson, ¿no? Este es Méndez y estos dos. Méndez chileno. Y eso se hace en el Hotel San Rafael, que era un lujo, realmente, en marzo. Y acá está Méndez, no sé, tal vez ustedes conocen alguno acá. Acá somos todos de Buenos Aires. Este soy yo, que tenía bigotes en esa época, y el pelo negro. Pedro Lilic, Jorge Sierra. Y en esa reunión, que para mí fue sensacional, pues fue mi primer evento científico, este es uno de los hijos de Carrea, la mujer de Carrea, el doctor Castillo, yo, y fue también como un homenaje para Carrea, esa reunión del Club Hounsfield. Así que eso fue muy lindo, ¿no? Esa reunión fue muy interesante. Ahí traje el programa, después se los voy a pasar para que ustedes lo vean. No sé si alguno de ustedes lo guardó eso. Ahí se los paso. Donde están los participantes. Después leí, esto fue en marzo del 78, que Montevideo compra el primer tomógrafo en abril de ese año. Así que más o menos el mismo año. Así que bueno, pasamos por una vida donde estaba mucho la investigación básica y clínica, gran dedicación al hospital de niños, después la tomografía computada, y tal vez un poco una de las últimas cosas que hizo fue crear, junto con Raimondi, la Sociedad de Neurocirugía Infantil. Y entonces Raimondi, que era un neurocirujano, vos lo conociste, ¿no? Trabajaste con él, ¿no? Estuviste con él. Bueno, Raimondi aparentemente y Carrea son fundadores de esta cosa. Entonces Carrea le regala este poncho, un poncho así, a este hombre, que era americano, de Chicago, ¿no? En Chicago. Le regala el poncho y le dice, bueno, mira, cada vez que nombremos un presidente, Raimondi, cuando muere Carrea, decide que cada vez que se nombra un presidente se va a poner el poncho y va a firmar. Entonces acá están las firmas de los distintos presidentes. Una discípula de Carrea terminó siendo presidenta. Carrea, cuando lo nombran en el 78, y al poco tiempo se muere. Así que no llegó a ser presidente. Y esa revista tenía esa sociedad, tenía esta revista, que él también la creó, y es uno de los editores de esa revista durante muchos años. Hay un cuento de la doctora Taratuto. La doctora Taratuto, no sé si la han oído nombrar ustedes, es patóloga y fue la maestra de Pedro Picardo. Bueno, y Analía cuenta que siempre le ayudaba en el quirófano, ¿no? Como anatomopatóloga para las biopsias por congelación. Entonces estaba acá arriba muy serio y demás, y de repente se ponía a hablar de cocina. Entonces, qué bueno que el próximo plato que voy a preparar para el concurso tal, porque tenía una sociedad de personas que cocinaban, y una vez por mes cada uno tenía que presentar un plato, y me voy a traer las ostras de Punta del Este, que esto y que el otro. Y entonces a Taratuto, que era muy seria, muy estudiosa, le dice, doctor, ¿eso para usted es más importante que ser editor del Child's Brain? Porque ya le parecía una cosa estar hablando de cocina. Pero bueno, un poquito para cerrar. Acá en este diapositivo traté de poner un poco las cosas que más me llamaron la atención. La cirugía de bypass, cambios renovadores en salud mental, la primera sala de neurocirugía del país. Formó parte de la comisión que creó el CONICET también. Crea FLENI en 1959. Crea la residencia de neurocirugía en 1960. Crea la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, que es una sociedad para investigadores básicos y clínicos.
crean la International Society for Pediatric Neurosurgery y las revistas que fuimos viendo. Así que para mí es una contribución enorme y creo que uno de los mejores reconocimientos fue esto, cuando en el año 83, creo, Angelos, que era gobernador de Córdoba, llama a concurso para ponerle nombre a una escuela para discapacitados. Y entonces hay una terna y se llega a la conclusión de que le ponen Raúl Carrea a este colegio. Así que creo que fue un premio importante, que mucha gente, yo me enteré de esto ahora cuando estuve escribiendo el libro, la verdad que ni lo sabía. Pero tal vez una de las cosas que más me impresionó, y voy a terminar con esto, es esta carta que en el año 53, o sea, hace muchísimo tiempo, cuando él está en Estados Unidos haciendo investigación, le escribe a este doctor, no sé si alguno de ustedes los conoce, Oscar González y Jorge Burro, y les dice así: queridos súbditos, esta carta es para que la lean muy calladitos y no la cuenten absolutamente con nadie. Además es para que contesten juntos o por separado e inmediato. Yo me voy pasado mañana a Chicago a presentar un trabajo, preciso tener la respuesta cuando vuelva. Por el momento hay dos posibilidades para que ustedes vengan. No son absolutamente seguras, pero a través de la amistad que yo tengo con los jefes personal, puedo... bueno, y ahí me cuesta leer. Les estoy diciendo que yo les mandaría unos tipos perfectos, muy trabajadores y que hablan y escriben fluently en inglés, de modo que a prepararse. Creo que esto describe también la otra faceta sobre la cual no me referí, que es la generosidad, ¿no? Con sus discípulos y con sus alumnos y con la gente que lo siguió. Así que creo que describe bien eso que cuando estaba en el Colegio Nacional de Buenos Aires, él tenía un compañero, del Colegio Nacional de Buenos Aires, que este hombre era un crítico de arte que se va a vivir a España y termina escribiendo un libro sobre su vida personal, este hombre. Y eran compañeros de colegio. Y entonces este hombre entra en el secundario al Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿no? Hay que dar exámenes, es difícil. Entonces entra al Colegio Nacional de Buenos Aires y entonces yo me hice traer el libro de España para poder tener eso, que en el fondo de 200 páginas hay solo media página hablando de su compañero. Entonces lo describe, bueno, adelante mío se siente un compañero, es petizo, de ojos negros, pero con una mirada muy vivaz, tiene todo ordenado, las cartucheras con todos los lápices, todo perfecto, y es el mejor alumno, sobre todo en todo lo que sea biología y ese tipo de cosas. Pero lo bueno que tiene es que nos deja copiar y nos sopla cuando hay examen. Entonces, lo que describe esa faceta también de persona, ¿no? Así que bueno, eso es un poco el resumen que yo he tratado de... Seguramente me olvido de cosas y seguro que ustedes tienen algún comentario que hacer sobre... pero bueno, me quedé muy impresionado con la escuela uruguaya también. Y creo que quiero felicitar al doctor Wilson por esas referencias, esas citas. Y ni hablar del libro de tango que estuve leyendo ayer, después de que Pedro me contó. No puedo creer. Si a mí esto me costó 5 años, lógicamente 5 años también tengo que trabajar para vivir, ¿no? O sea, lo único que hice no fue escribir. No quiero pensar lo que te debe haber costado a vos escribir ese libro, con tanto detalle y con tanta de los médicos y el tango. Así que bueno, gracias Pedro, gracias doctor Pou, y espero que no haber sido muy aburrido. Y listo. Bueno, muchas gracias, doctor. Realmente ha sido un privilegio ir, muy interesante, además con una iconografía rica que contribuye a que uno se ponga el ambiente y transmitido con cariño, con entusiasmo. A veces uno
aprende a conocer a la gente que nunca conoció en la vida cuando hace su biografía. Por algo decía Marañón que el arte del biógrafo es hablar con los muertos. Uno se va metiendo y va conociendo a esa persona que a veces pasó al lado de uno casi inadvertidamente. Así que realmente ha sido muy importante. Más que lo que puedo decir yo, creo que acá hay gente mucho más calificada que puede aportar y está deseando seguramente aportar algo mucho a lo que ha dicho el doctor Nogués. Bueno, yo creo que tuve la enorme suerte de conocer a Raúl Carrea, de hablar con él. Y realmente, ahora después de escucharlo a Nogués, digo, pero ¿por qué se tardó tanto en escribir este libro? Porque yo después estuve buscando, por distintos motivos, cada vez que analizaba algún aspecto histórico rioplatense, digo, ¿por qué no encuentro la biografía de Carrea? ¿Por qué no aparece un tipo absolutamente sensacional? Y bueno, por suerte, gracias a Nogués, ahora la tenemos y podemos contar con esa biografía. Yo quería decir algunas cosas, repasar algunas cosas de las que nos estuvo contando Nogués, ¿no? Uno es realmente su amistad con Román Arana Iníguez, que fue mi profesor y que era el tercer director del Instituto de Neurología, fundado y primer fundador Américo Ricaldoni, nada menos, segundo director, nada menos que Alejandro Schroeder, y tercero fue Román Arana. Y Román Arana fue el que llevó al instituto al mejor momento de su historia y que lo hizo un punto de referencia y de formación de muchos latinoamericanos. Pero más que nada, él logró hacer con un grupo de neurocirujanos y neurólogos de varios países de Latinoamérica una especie de pléyade de, digamos, expositores de lo que es las posibilidades de la neurología en el Río de la Plata y en América Latina. Dentro de todos ellos, que empezando por Asenjo, por Babini, por los primeros, Carrillo, los primeros neurocirujanos de Chile, de Argentina o de Brasil, él hizo amistad con todos ellos. Y especialmente sus amigos preferidos eran Juan Carlos Christensen, de Buenos Aires, y Raúl Carrea. A los tres los unía no solo esa amistad intensa, sino lo que tú estabas diciendo, ¿no? Es una formación en lo básico de la neurología. Es decir, Christensen estuvo haciendo fisiología del sistema nervioso con Dot en Inglaterra, Carrea en Estados Unidos, y Arana la hizo primero en la parte más quirúrgica con Percival Bailey en Chicago y después trabajando en neurofisiología con Magoon en California, dejando de lado por varios meses toda su clientela en Montevideo de neurocirugía para ir a hacer trabajo de neurofisiología que no le aportaban ni un peso, ¿no? ¿Verdad? Pero tenían esa mentalidad de que lo básico era la experimentación y la investigación en lo básico para después pasar a la otra etapa. Y después, claro, esa amistad hizo de que Carrea muchas veces viajaba a Montevideo y siempre pasaba por el Instituto de Neurología y siempre, por supuesto, lo veíamos en el escritorio de Arana. Y Arana nos llamaba, nos presentaba a los nuevos y
y así aprendimos a conocerlo. A mí, de entrada, lo que más me llamaba la atención de Carrea era ese humor que tenía. Tenía una capacidad de humor. En el instituto había una especie de competencia sobre quién tenía la carcajada más fuerte. Y Arana decía, no, soy yo. Tanto que a un compañero mío, cuando entró de neurólogo, lo escuchó reír en los pasillos, lo llamó aparte, y este muchacho fue, pero ya, ¿qué habré hecho? Y le dijo, en este instituto nadie puede reírse más fuerte que yo. Sin embargo, con Carrea, yo no sé quién ganaba, Y esa fue una de las tradiciones. La amistad de Carrea no era solo con Arana, era con Azambuja, que tú los nombraste, con Helio Garciaut, que hacía la parte de neurofisiología, con Carlos Menidilarzu, que hacía la parte estudiaba la neuropsicología inicial antes de llamarse neuropsicología, con Rebollo, y estaba trabajando también en neuropediatría, y varios más, y el otro era San Julián, la mano derecha de Arana en neurocirugía. De tal manera que todos ellos se vincularon. De tal manera, cuando Arana fundó, junto con Carrea, Acta Neurológica Latinoamericana, la plana mayor del Instituto de Neurología se sentía totalmente comprometida con la revista y tenían la obligación de investigar y publicar y difundir la revista. Y bueno, y eso fue así hasta que falleció primero Arana, después Carrea, y quedó en manos, en aquel momento lo siguió Menidilarzu, que hizo un esfuerzo enorme para mantenerla, pero las cosas eran distintas, hasta todas las posibilidades de publicación en toda Latinoamérica ya habían cambiado, y bueno, y esa fue la historia que siguió. No sé, a mí se me ocurrieron muchas cosas a medida que tú hablabas, pero quiero recordar eso. Recuerdo en lo personal esas conversaciones con Carrea de Arana, y en algunas en que yo participaba era esa siempre como prestando atención a ver a lo que yo decía, y yo no tenía mucho que decir, así que era simplemente de asombro en asombro de lo que estaba viviendo. Por eso cuando falleció Carrea, fue para todos nosotros un golpe importante. Y ni que hablar con lo de tomografía. La primera noticia que tuve yo de la tomografía computada fue una conferencia que dio Carrea en el instituto antes de llevar un equipo, cuando él se había ya comunicado con Hounsfield y estaba en tratativas, y un día apareció en el instituto y dio esa conferencia en que mostraba la posibilidad de ver el interior del cráneo. Y nadie lo podía concebir, eso parecía una cosa totalmente idealista, sin posibilidades. Y él insistió. No solo eso, cuando él inauguró en el 76 su tomógrafo en Buenos Aires, también fue a dar una conferencia a Montevideo para mostrar los primeros resultados y las primeras tomografías. Ahí ya la gente se entusiasmó porque estaba viendo cosas, pero cuando siempre surge esa pregunta, bueno, pero ¿y cuánto vale? Y dijo, $1.000.000. Bueno, eso fue el acabose para los entusiasmos de todos nosotros, porque a veces se peleaba y para conseguir una válvula, pensar ahora y pasar a acceder a $1.000.000 para hacer diagnóstico, ya parecía algo imposible. Pero el tiempo mostró que estábamos todos equivocados, porque al poco tiempo la tomografía pasó a ser lo esencial en el diagnóstico, y después la siguió la resonancia, etc. De tal manera que
Yo agradezco profundamente al doctor Nogués esta presentación de este libro, que voy a precisar un ejemplar rápidamente, porque realmente ha sido de una enorme utilidad y llena un espacio importante. Y estoy seguro que entre el servicio de neurocirugía pediátrica, que ahora sí existe en el Pereira Rosell, seguramente va a ser muy bienvenida este libro y conocer a ellos que los que están integrando ese centro actualmente no conocieron, ninguno conoció a Carrea. Bueno, casi ninguno conoció a Arana también, así que era su profesor. Pero creo que todo esto es muy importante para ellos porque les da fundamento a su accionar. Así que, una vez más, muchas gracias. Lamento no haber venido a que venga Gerardo Pérez, que me prometió que venía, y a último momento me mandó un mensaje y decía: estoy firmando la compra de un apartamento y me están demorando, no sé si llego antes de las 6:30. Bueno, Capaz que llega. yo creo que de repente puede llegar todavía. ¿Algún otro comentario, que estoy seguro que lo hay? ¿Sí? Dale. 61 años. Es muy interesante el tema también del río Ortega, ¿no? Que sí, efectivamente llegó a Buenos Aires y después vino a Montevideo a trabajar con el doctor Buño, fundamentalmente, y Buño iría a Buenos Aires, supongo, porque nosotros a través de Estable teníamos una comunicación, por decir así, directa de muchos años con Ramón y Cajal, de modo que la investigación histológica del sistema nervioso central fue muy bienvenida. Tengo entendido que el abuelo de Juan Ignacio hizo alguna gestión después de muerto del río Ortega para la repatriación de los restos del río Ortega, ¿no es así? Eso exactamente no lo conozco. Sí. Pero de alguna manera. Yo leía en la comunicación del doctor Nogués que el influjo de la ciencia creada por Hussein fue permeando a distintos campos, es decir, fue tal la fuerza y haber llegado al premio Nobel. Entonces creo que creó una especie de almácigo adecuado para que se desarrollaran otros campos de la ciencia. Y creo que lo diría yo en hipótesis, fue uno. Y la llegada de Pío Río Ortega a Buenos Aires fue desgraciada. Él se fue a Londres y se iba a quedar con un patólogo en Londres, con un patólogo consagrado, y tal vez el temperamento de él o otra cosa que no sabemos hizo que no se aclimatara, digamos, entre comillas, a Londres y llegara a Buenos Aires. Y en Buenos Aires la Institución Cultural Española, que era un ámbito del exilio republicano, bien relacionado con el empresariado español en Argentina, independientemente de la guerra, le montan un laboratorio completo. Buño se une, nuestro histólogo más importante, en finales de los 40 y siguió de largo en los 50,
perdón, desde principios de los 40, porque Pío Río Ortega murió en el 45, se unió porque Pío Río Ortega ya había estado en Montevideo en los años 20 cuando lo nombraron profesor ad honorem. Y Buño hizo una formación mucho más completa. En el trabajo que publicamos en nuestra revista de la Sociedad de Historia de la Medicina hay una página del cuaderno de Buño con las tinciones. Pero creo que estos son detalles. Yo creo que lo rico es cómo Argentina logró varios caminos, no digo a partir de UCEI, pero sí con la savia que creó UCEI, varios caminos de las ciencias biomédicas, y la prueba está que dio 2 premios Nobel más, porque el premio Nobel de Milstein, nosotros lo aprendimos con Mañé, con nuestro maestro en Historia de la Medicina, es un premio Nobel argentino, porque Milstein ya se fue formado para Londres, y Leloir, es decir que es... Y esta relación de Carrea y Arana muestra también eso, que lo decía usted y lo dijo de otra manera también enriquecida Wilson. Es decir, había una necesidad de pensar como científico básico, no dejar de lado eso para hacer clínica, sino que eso de alguna manera se retroalimentara. Y en Carrea pasó en un grado, no sé si superlativo, pero casi. Y acá en nosotros, el Instituto de Neurología es un buen ejemplo de eso, es un buen ejemplo. Y el Instituto Clemente Estable, en otra faceta, pero también es un buen ejemplo de esto, porque Estable aprende la neurohistología, aprende lo básico de la neuropatología y después puede hacer las dos cosas, aunque finalmente se abocara exclusivamente a la investigación científica básica y dejara la parte clínica. Yo no lo conocía a Carrea, pero estuve en Fleni. Y hay algo muy... Leer el libro de Martín fue para mí algo muy particular. Me llevó para adelante y atrás en mi vida, porque en una época donde yo termino la residencia médica, no, antes de hacer la residencia, cuando estoy por recibirme, me enfermo y en aquella época no estaba la tomografía, con lo cual estuve prácticamente un año sin diagnóstico y con diferentes alternativas. Y fue la tomografía, una de las primeras tomografías que se hicieron en la Argentina, me la hicieron a mí. Y entonces yo soy un beneficiario directo de esto, así que en fin, esto se transforma en algo muy, muy particular. Y después la suerte hace que me pueda formar con Analía Taratuto en Fleni, en neuropatología, y veo el espíritu de lo que Martín nombraba de Carrea, cómo se fue traspasando, porque pasé de hacer una residencia donde lo único que se podía hacer era mirar con hematoxilina y eosina, a trabajar con Analía, donde se hacía microscopía electrónica, donde se hacía inmunohistoquímica, donde era posible leer revistas extranjeras, interactuar con gente de afuera, y en definitiva fue la que me impulsó para después que me fuera. Y bueno, es decir, evidentemente, ¿a qué va esto? El espíritu en aquel momento, no sé ahora, pero en aquel momento de Fleni, era un espíritu de uno subía y bajaba el ascensor y se encontraba con gente. Bueno, entonces, sí, no veo para atrás. Ah, es verdad, sí. Dentro de las personas que están en el Zoom, que no los estoy viendo en este momento, si hay alguien que quiera hacer algún comentario, gracias. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Creo que está Gonzalo Costa. Sí, bueno, yo
los invito a participar en la medida que ellos estén dispuestos. Bueno, parece que no. Gabriel González, también profesor de neuropediatría. De todas maneras. Encargado del profesor agregado de neurocirugía pediátrica, que son los dos que están trabajando y dirigen los servicios de pediatría y neurología en el Hospital Caridad Docente. Yo no había visto este cuadro. ¿Hay algún mensaje de agradecimiento? Algunas cosas que me estaba refiriendo a los Bueno, entonces, una vez más, muchísimas gracias. Hemos sido honrados por tu presencia. Esperemos que vengas con el próximo libro. Y con el bandoneón, fundamental. Y entonces pasamos al siguiente tema del programa de hoy. Se trata de la historia de la psiconeuroinmunoendocrinología como transdisciplina, a cargo de las doctoras Margarita Dubourdieu e Inés Acosta. Adelante. Si están presentes. No veo para atrás. No, Margarita Dubourdieu no. Bueno, en consecuencia... Tampoco está por Zoom. Bueno, en tal caso podemos quizá hacer algún otro comentario. No sé si querés vos. Y otra cosa que me llama la atención, no sé, doctor, usted que investigó tanto esto, el sacrificio personal de estas personas, ¿no? Porque tuve la oportunidad de entrevistar a los hijos de Carrea. Y bueno, los pobres hijos de Carrea sufrieron también una dedicación tan grande. La vida de Carrea trabajaba de lunes a sábados. Los sábados a la mañana iba al hospital y al mediodía hacían el Ateneo de neurocirugía, que los residentes se querían morir, pues estaban muertos de toda la semana. Y después se iba a su consultorio particular el sábado a la tarde, porque durante la semana se dedicaba al hospital y a la investigación y todo el otro. Y el domingo a la mañana se levantaba, bueno, preparaba su ropa para el día siguiente, según me contaba el hijo, después leía, después dormía la siesta, después volvía a leer, y después iban a comer una pizza a la noche. Y así que, pero el mes de febrero en Punta del Este era sagrado, ¿no? Pero bueno, un sacrificio enorme. Y cuando leí La vida de Arana, que vos escribiste, me pareció un poco lo mismo, ¿no? Una persona con una dedicación al hospital, al Instituto de Neurología, mañana, tarde y noche. O sea, creo que mucho sacrificio personal, ¿no? Entonces, bueno, hay que reconocer eso también, ¿no? A veces excesivo, tal vez, ¿no? Pero bueno. Me viene al recuerdo cuando usted dijo que en los primeros envíos de las tomografías le pedía que le mandara el resultado de la biopsia al cirujano. Eso es una lucha, creo que hasta hoy se sigue. Y cuando yo estuve en Suiza con el profesor Naraka, que fue pionero en la cirugía del nervio periférico y sobre todo de las lesiones del plexo braquial, y recibía pacientes de todos lados, recibía de Inglaterra, de Italia, de Alemania. Y cada vez que escribíamos una historia, escribíamos 6 historias, es decir, 1 y 5 copias. Entonces, un día fui y le dije, profesor, ¿por qué escribimos tantas copias? Dice, no se olvide que este paciente lo vieron muchos médicos que le gustaría saber qué tiene cuando yo estoy operando. Y como él era un gran dibujante, más que a descripción operatoria, hacía un dibujo.
Fue un dibujo impresionante de las lesiones de los nervios, de qué raíces eran las lesionadas, si era una abulsión. Bueno, entonces me quedó eso de que el médico que envía a un paciente, el médico de cabecera, el médico que está siempre... Todos tienen derecho a saber lo que tenía y que fueron los que de última hicieron un diagnóstico estimativo, pero el diagnóstico real lo tuvo el cirujano. ¿Algo más? Pedro. Bueno, una vez más, muchas gracias. Y estamos ansiosos de conocer ese libro, que habrá que ponerlo a la venta pronto. No hay que regalar los libros, hay que ponerlos a la venta. Muchas gracias. Otro aplauso, entonces.